Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en la presentación del estudio Jóvenes y Adultos frente a las elecciones legislativas y municipales de 2018, que será presentado por el maestro Carlos Argueta y el doctor Ricardo Córdoba. A continuación, le cedo la palabra a Carlos Argueta. Él es maestro en Estadística Aplicada a la Investigación y también licenciado en Economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Recientemente se desempeñó como coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública de Fundaungo y actualmente colabora con la Fundación como investigador asociado. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos esta mañana. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Anaí. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por mostrar el interés y la disponibilidad de presenciar la exposición de los principales resultados de este estudio. Creo que es importante comentar que este estudio, si bien se hace en el marco de las elecciones legislativas y municipales de 2018, sí trae bastantes mensajes claves que pueden de alguna manera brindar insumos para diferentes actores políticos y sociales de nuestro país, especialmente los partidos y dirigentes políticos. En este momento voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la primera parte de la presentación. El objetivo de esta primera parte va a ser analizar algunos de los aspectos relevantes relacionados con los principales hallazgos del estudio. Permítanme. Entonces, antes de empezar, me gustaría hacer un hincapié en que en este momento somos dos personas presentando el estudio. Sin embargo, queremos reconocer la coautoría de María José Erazo, quien nos apoyó en ese momento como asistente de investigación en la elaboración de esta publicación. Asimismo, queremos agradecer a la red de encuestadores y supervisores que apoyaron el levantamiento de la información, especialmente a Mónica Figueroa, quien fungió como coordinadora de trabajo de campo, y un agradecimiento especial a Luis Rodríguez, asistente de investigación de Fundaungo, por el apoyo brindado en una etapa final de este estudio. Tal como lo mencionaba, esta publicación puede ser considerada como una línea base para todas aquellas personas que se encuentran interesadas en analizar y profundizar sobre las causas que explican los resultados de las elecciones legislativas y municipales de 2018, así como rescatar algunos mensajes claves que tanto los partidos que participaron en esa contienda como los nuevos partidos políticos de esta actual contienda pueden tomar en cuenta de cara a los retos que se presentan ¿cómo se llama? En las siguientes elecciones. El estudio en esta ocasión vamos a presentar algunos principales hallazgos, una profundización de algunas explicaciones lo van a poder encontrar en el documento de trabajo completo, pero en lo concerniente a esta presentación nos vamos a concentrar a dar alguna introducción bastante breve y un poco sobre los aspectos metodológicos para que tomemos en cuenta a la hora de interpretar algunos resultados, es decir, los alcances del estudio, cuál es el horizonte temporal, entre otras cuestiones. Y entre los principales resultados vamos a hablar un poco sobre el contexto y los resultados de esas elecciones, las valoraciones que la ciudadanía tenía sobre la situación del país y la confianza en las instituciones, el interés en la política y algunos factores asociados al apoyo a la democracia. También en un cuarto apartado, lo que concierne a la participación electoral en las elecciones de 2018 y algunos factores explicativos. En quinto lugar, las preferencias políticas en esas elecciones, para finalmente concluir con los hallazgos relevantes y algunos mensajes que queremos posicionar con este estudio. En cuanto a la introducción, es importante destacar que el objetivo de la investigación es analizar las actitudes políticas
la participación y el comportamiento electoral de la población salvadoreña en el marco de las elecciones legislativas y municipales de 2018. Y en este sentido, nuestro interés era identificar algunos factores sociodemográficos y políticos que podían explicar estas cuestiones, es decir, las intenciones, los votos autorreportados, el apoyo a la democracia y otras variables relevantes de comportamiento electoral. Para esto es un estudio de carácter cuantitativo. Se realizó a la recolección de información a través de una encuesta ya previamente diseñada, y en el marco del horizonte temporal consta de un estudio postelectoral, es decir, el levantamiento de información lo hicimos después de las elecciones legislativas y municipales de 2018, pero previo a las elecciones presidenciales de 2019. Ya más adelante destacaremos el horizonte temporal específico. En cuanto a la metodología, es una encuesta transversal, es decir, levantada en un único momento en el tiempo, cuya población objetivo eran las personas salvadoreñas de 18 años o más. El alcance de la muestra, pues, tuvo presencia en los 14 departamentos del país. Fue una muestra probabilística, escogida por medio de 2 etapas. Se siguieron cuotas de sexo y edad, y adicionalmente incorporamos una sobremuestra de personas jóvenes para poder analizar diferencias entre jóvenes y adultos. Y aquí aclaro el primer elemento distintivo de este estudio, que consta en esta comparación de las opiniones entre jóvenes, que para efectos de esta investigación la vamos a entender como personas de 18 a 29 años, y personas adultas, que para efectos también de esta publicación, va a comprender el grupo etario de personas de 30 años o más. Me quiero detener en los aspectos metodológicos, si bien ya he abordado algunos elementos a grandes rasgos, pero creo que esto va a ser un elemento fundamental para comprender los alcances de la investigación. En primer lugar, la cobertura de la encuesta fue a nivel nacional. En total tuvimos presencia en 50 municipios dentro de los 14 departamentos del país. El levantamiento de información se hizo entre el 11 de agosto y el 5 de septiembre de 2018. En ese sentido, por eso hago hincapié en que este estudio puede ser considerado como una línea base, porque los resultados corresponden a ese horizonte temporal. Una primera publicación bastante breve fue hecha alrededor de octubre de 2018 en el marco de las elecciones de 2019. La publicación la pueden encontrar en la página de Fundaungo. Se llamaba Perspectivas de la población salvadoreña frente a las elecciones presidenciales de 2019, en donde se presentaban algunas breves caracterizaciones sobre el electorado salvadoreño y cuáles eran las intenciones de voto en ese momento. Sin embargo, la agenda de investigación de Fundaungo también corresponde a una agenda de mediano plazo, y vimos necesario profundizar en los resultados de estas elecciones de 2018. Es por eso que presentamos en este momento este estudio. Tal como lo había mencionado anteriormente, la población objetivo eran las personas en edad de votar. Para el caso de El Salvador, 18 años o más. El muestreo fue probabilístico, es decir, hay un proceso aleatorio en la selección. Es bietápico porque en una primera etapa seleccionamos los 50 municipios en donde iba a tener presencia la red de encuestadores y supervisores. La primera etapa de selección fue elegir a aquellos municipios en donde íbamos a estar, y una segunda etapa los segmentos censales en donde se iba a tener presencia. La estratificación, esto indica que tomamos en cuenta parámetros poblacionales como el área de residencia, el tamaño del municipio y el sexo y el grupo de edad de las personas, para que esta muestra fuera representativa de la población a nivel nacional. Como cuarto elemento dentro de la ficha técnica, es importante aclarar que el total de encuestas realizadas en el marco de este estudio fueron 1.425, es decir, 1.425 personas entrevistadas, pero que representan dos submuestras o dos subuniversos. En primer lugar, una muestra nacional de 1.068 personas, que esta muestra nacional es la que nos permite hacer los análisis o los promedios o las intenciones para hablar a nivel de la población, para generalizar a nivel de la población. Son un total de 1.068 personas. La tercera parte, 356, corresponde a personas jóvenes, y el resto, 712, corresponde a personas adultas.
Ahora bien, nuestra intención también era hacer distinciones entre jóvenes y adultos, y para esto vimos necesario, con el fin de reforzar la muestra de población joven, incorporar una sobremuestra de 357 jóvenes, que cuando uno hace los análisis por personas jóvenes y personas adultas, refuerza esta muestra, disminuye el margen de error y que de alguna manera permite hacer comparaciones efectivas entre población adulta y población joven. Así, cuando estamos hablando de las comparaciones entre jóvenes y adultos, en el caso de jóvenes estamos hablando de un total de 713 casos, es decir, los 356 casos de la muestra nacional más los 357 de la sobremuestra, mientras que de la población adulta corresponden a los 712 casos que están dentro de la muestra nacional. El margen de confianza de nuestra encuesta es el 95% y el margen de error cuando estamos dando resultados a nivel nacional es de más o menos 3%, y en el caso de jóvenes y adultos, en cada uno de estos rangos etarios el margen de error corresponde a más o menos 3.7%. La modalidad de las entrevistas fue cara a cara. Estuvimos presentes entrevistando en los lugares de residencia de las personas participantes, cumpliendo cuotas de sexo y edad previamente asignadas dentro de cada segmento censal, y la recolección de información se hizo a través de dispositivos electrónicos utilizando la aplicación Survey 123 con el fin de poder hacer mucho más eficiente la recolección de información, minimizar el error asociado al registro de la misma y ejercer un control de calidad mucho más efectivo a la hora de depurar nuestra base de datos final. Una vez abordados estos aspectos, yo me concentraré en dar los principales hallazgos en los primeros tres apartados. En primer lugar, tenemos cuál fue el contexto y los resultados en torno a las elecciones legislativas de 2018. En estas elecciones participaron 10 partidos políticos, se registraron 5 coaliciones y hubo, para el caso de San Salvador, 4 candidatos no partidarios. Más allá de los resultados, se identificaron 3 grandes aspectos a tomar en cuenta que comparativamente con las elecciones de 2015 marcaban una serie de cambios bastante importantes. En primer lugar, las elecciones de 2018 se caracterizaron por registrar o consolidar una tendencia decreciente en la participación de la ciudadanía. En 2018 la tasa de participación electoral fue de 45.73%, cuando, por ejemplo, en 2012 estábamos registrando una tasa un poco arriba del 50% y en 2015 una tasa que estaba levemente arriba del 48%. Entonces vemos una leve tendencia decreciente que se ha venido observando en los últimos años. En segundo lugar, un aspecto relevante de estas elecciones de 2018 es que la proporción de votos nulos se cuadruplicó prácticamente si las comparamos con el porcentaje obtenido en 2015, año en el que se obtuvo el 2.06 y en 2018 el 8.06. Asimismo, si se suma a estos 8.06 el porcentaje de papeletas en blanco, pues llegamos a un total de 10%. En pocas palabras, del total de personas que ejercieron el sufragio en las elecciones legislativas de 2018, 1 de cada 10 salvadoreños terminó anulando el voto o dejando la papeleta en blanco. Finalmente, pero no menos importante, la tercera tendencia destacada en estas elecciones de 2018 fue la importante cantidad de votos que perdió el entonces partido en el gobierno de FMLN. En esas elecciones obtuvo 326.032 votos. Por su parte, Arena mantuvo prácticamente el mismo nivel de votación, pero ¿en qué se tradujo esto? Si podemos ver en esta lámina, el cuadro muestra el total y el porcentaje de votos válidos que obtuvo cada uno de los partidos políticos, tanto individualmente como en las respectivas coaliciones, así como el número de diputados en los que se tradujo esto. Podemos ver cómo Arena obtuvo una importante cantidad de diputados. Se suman un par de diputados con las otras coaliciones que hizo, mientras que el partido FMLN obtuvo 18 diputados por sí mismo. Se agregan otro par de diputados en el marco de las coaliciones que hizo, dejando una bancada de un total de 23. Entonces, esto representó una importante caída para este partido político y a su vez
a pesar de que era la segunda vez que habían candidatos no partidarios, pues observamos en este caso que hubo un diputado elegido como diputado no partidario. Entonces, estos son a grandes rasgos los principales hitos que se pueden destacar de estas elecciones de 2018. Ahora bien, nosotros estimamos pertinente, antes de profundizar en las intenciones de voto, explorar algunas de las variables relevantes vinculadas con cómo eran las opiniones de la ciudadanía respecto a la situación del país en ese momento, haciendo énfasis que corresponde a agosto-septiembre de 2018, así como la confianza en las instituciones. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Como problema más grave identificado por la población, la seguridad destacaba con el 58.5%. Si aproximamos, estamos hablando que en ese momento 6 de cada 10 personas salvadoreñas consideraban que algún problema de seguridad como el problema más grave que estaba enfrentando el país en ese momento. Problemas económicos también destacaban con un 28.5%, entre los que se mencionaban el desempleo, el costo de la canasta básica, entre otros. Los problemas políticos seguían con un 10.3%, en donde se destacaba esta falta de acuerdos o problemas con los partidos políticos, por ejemplo. Y tenemos una cuarta categoría de otro tipo de problemas que acumulaba el 2.7%, en donde destacaban problemas de medio ambiente, problemas de migración y problemas relacionados con el respeto de los derechos humanos. Ahora bien, ¿cuáles eran las expectativas de la población respecto a la situación económica para los próximos 12 meses? Decidimos consultar eso en nuestra encuesta y en la siguiente tabla lo que presentamos son los resultados desagregados para población joven y para población adulta. En la columna de la derecha, al final, ustedes van a poder observar los grandes totales y también en las columnas de en medio la desagregación por nivel de escolaridad. ¿Y qué era lo que obteníamos? Pues que en general, si ustedes observan la columna de la derecha, es la población adulta la que manifestaba un mayor pesimismo respecto a la situación económica para los próximos 12 meses, 49.6%. Esto refleja que aproximadamente la mitad de la población adulta consideraba que la situación económica del país iba a empeorar en los próximos meses. Si uno lo pone en contraste con la población joven, este porcentaje ascendía a 36.8%. Esto no indicaba que la población joven mostraba mejores expectativas, porque si comparamos el porcentaje de jóvenes que consideraba que la situación iba a mejorar, obteníamos un 12.5%. Siempre me estoy ubicando en la columna de la derecha, versus un 13.6% de la población adulta que daba una opinión similar. Algunos hallazgos relevantes al hacer el análisis por nivel de escolaridad es que en el caso de la población adulta, esta opinión de que la situación económica iba a mejorar se reducía a medida que incrementaban los años el nivel de escolaridad, pasando, por ejemplo, de 16.7% para las personas sin ningún nivel de escolaridad que consideraban que iba a estar una situación económica mejor a hasta un 8.3% para el caso de la población adulta con niveles de educativo superior que consideraba que la situación iba a mejorar. En el caso de los jóvenes se observaba una tendencia similar, pero a partir del nivel de primaria, en donde se observa que del total de personas jóvenes que tenían educación primaria, el 21.2% consideraba que la situación iba a mejorar. Este porcentaje se reducía hasta 9.9% para el caso de los jóvenes con educación superior. Entonces, en general, vemos una expectativa bastante negativa sobre el panorama económico en ese momento. Ahora bien, este segundo cuadro lo que refleja es cuál era la valoración tanto de jóvenes y adultos respecto a la situación política del país, comparando respecto a los últimos 3 años. Los resultados mostraban nuevamente que los adultos eran quienes expresaban un mayor pesimismo sobre esta situación o una evaluación más negativa. En general podemos ver siempre en la columna de la derecha que la población adulta, del total de la población adulta, el 61% destacaba que la situación había empeorado respecto a los últimos 3 años, la situación política. En el caso de los jóvenes obteníamos un 52.4%, un porcentaje también alto, es decir,
más de la mitad de la población, sea joven o adulta, expresaba una cierta valoración relativamente pesimista sobre la situación política del país. ¿Y qué observamos cuando hacíamos el análisis desagregado por nivel de escolaridad? Es que la tendencia a considerar o a tener una percepción negativa sobre la situación política del país incrementaba a medida aumentaban los años de escolaridad. Por ejemplo, en el caso de la población joven, pasábamos de un 30% de las personas que no tenían ningún nivel de escolaridad que consideraban que la situación política del país había empeorado. Y cuando veíamos ese mismo porcentaje, en el caso de los jóvenes con educación superior, este porcentaje se había más que duplicado, es decir, llegado a 62.7%. Caso similar ocurre en la población adulta. Y si se dan cuenta, si comparan, en general siempre era la población adulta la que tenía una percepción o una evaluación más pesimista de la situación política del país respecto a la población joven, independientemente del nivel de escolaridad. Por otro lado, este contexto postelectoral se caracterizó por un bajo nivel de confianza en las instituciones, expresado por la población encuestada. Y aquí lo que vemos en el análisis comparativo es, en primer lugar, cuáles eran las diferencias entre jóvenes y adultos, y en segundo lugar, cuáles eran las instituciones más o menos valoradas en términos de confianza. Explico este indicador. Nosotros consultamos a la población que una serie de instituciones y que las catalogara según el nivel de confianza, mucha confianza, alguna confianza, poca confianza o ninguna confianza. Luego estos resultados se transformaron en un índice de formato 0-100, en donde se le asigna un valor de 100 a aquellas personas que expresaron mucha confianza en las instituciones, se les asigna un valor de 0 a quien expresó ninguna confianza y valores intermedios entre los que expresaron algo de confianza y poca confianza. Lo que se presenta en este gráfico son los promedios de ese índice. Y los dos hallazgos más relevantes es que, en primer lugar, no habían diferencias entre las opiniones de jóvenes y adultos. Si se dan cuenta, eso se puede evidenciar en cada una de las instituciones evaluadas, en que las barras de los promedios son prácticamente similares. Los bastones negros que observan son los intervalos de confianza. Si se traslapan, esto indica que no hay diferencias entre las opiniones de jóvenes y adultos. En segundo lugar, y no es un hallazgo que hay que subestimar, es que para 2018 prácticamente las tres instituciones cuyos niveles de confianza fueron más bajos son instituciones vinculadas a los tres órganos del Estado: la Asamblea Legislativa, el entonces presidente en el 2018, la Corte Suprema de Justicia, y asimismo vemos cómo hay también valores bajos de confianza para el caso de los partidos políticos. Nuevamente, otro mensaje que hay que tomar en cuenta de cara a los próximos comicios legislativos y municipales. En un tercer apartado, nuestro interés fue indagar cuáles eran las percepciones ciudadanas sobre el apoyo a la democracia, los determinantes que explican este apoyo, y un poco explorar también el interés o los niveles de interés en la política del electorado salvadoreño. En esta lámina lo que podemos ver es un cuadro que refleja la distribución de la siguiente pregunta: ¿qué tanto interés tiene usted en la política nacional? ¿Mucho, algo, poco o nada? A nivel nacional, los resultados se presentan en la última columna de la derecha. Lo que se observa es que aproximadamente 2 de cada 10 personas salvadoreñas para agosto-septiembre de 2018 expresaban mucho o algo de interés en la política. Es decir, en el caso de mucho 11.1%, en el caso de algo el 8.9%, niveles relativamente bajos de interés en la política, tomando en cuenta que no solamente se trataba de un contexto postelectoral, sino también un contexto en donde la campaña electoral de 2019 estaba próxima a iniciar. Distinciones entre jóvenes y adultos, pues contrario a otras investigaciones del pasado o en general a ciertas alusiones a que los jóvenes somos personas que no manifestamos interés en la política, pues estos resultados en la tabla muestran que los jóvenes en efecto mostraban, si bien bajos niveles de interés en la política, pero eran mayores respecto a sus contrapartes adultas. Para profundizar en esto,
En la siguiente lámina también construimos un índice de interés en la política, siempre en el mismo formato 0-100, en donde el valor de 100 se le asignaba a la persona que manifestaba mucho interés en la política y 0 se le asignaba a la persona que no mostraba ningún interés en la política. Entre mayor es el promedio, quiere decir que el grupo, la categoría de referencia, está manifestando un mayor interés en la política. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Si ustedes comparan en la gráfica a jóvenes y adultos, se expresa que los jóvenes en efecto mostraron en este horizonte temporal un mayor interés en la política versus sus contrapartes adultas. En segundo lugar, encontramos diferencias relevantes entre hombres y mujeres, siendo los hombres quienes expresaban un mayor interés en la política, y como tercer hallazgo relevante fue que el interés en la política incrementaba a medida aumentaba el nivel de escolaridad. Por ejemplo, el indicador pasa de 14.2 puntos entre las personas sin ningún nivel de escolaridad hasta 38.7%, es decir, más del doble en niveles con educación superior. Nosotros en diferentes investigaciones hemos estado analizando y dando seguimiento a lo que denominamos el descontento hacia los dos partidos políticos que habían gobernado en el Ejecutivo durante los últimos 30 años, hasta antes de junio de 2019, Arena y el FMLN. En esta encuesta también incluimos dos preguntas generadoras. En primer lugar, le consultamos a la población, a toda la población encuestada, si consideraba que el FMLN en ese entonces debía seguir gobernando o si no debía seguir gobernando. En segundo lugar, consultamos independientemente si las personas consideraban que Arena debería volver a gobernar o si no debería volver a gobernar. Al fusionar los resultados de ambas variables, obteníamos el cruce, por ejemplo, de personas que opinaban que ni uno ni el otro partido político debería volver a gobernar en el país. Y esto es una manera proxy de acercarnos a esta medición del descontento hacia estos dos partidos. ¿Cuáles fueron los resultados? Que el 59% de la población a nivel nacional consideraba que ninguno de los dos partidos debía volver a gobernar en el país. Luego un 21.3% consideraba que Arena podía volver a gobernar, pero no el FMLN. Un 18.2% que el FMLN debería continuar gobernando en ese momento, pero no Arena. Es importante aclarar que entre este 21.3% y 18.2% no habían diferencias estadísticamente significativas. Es decir, si nosotros lo graficábamos en formato de barras con los bastones de intervalos de confianza, se traslapaban. Entonces, el hallazgo relevante en primer lugar es que incluso posterior al ciclo electoral 2018 estaba este descontento, esta sensación de desencanto hacia esos dos partidos es algo que se ha venido incubando en la población salvadoreña y no es algo característico de las elecciones 2019, es algo que ya se venía reportando desde hace tiempo atrás. ¿Cuál es el segundo hallazgo relevante? Cuando uno compara entre población joven y población adulta, se muestra que en efecto son los jóvenes, si tomamos en cuenta los rasgos generacionales, prácticamente la mayor parte de la generación posguerra, quienes expresaban un mayor descontento hacia los dos partidos políticos. El porcentaje ascendía a 68.4% versus un 54.5% de la población adulta que expresaba lo mismo. Sigue siendo un porcentaje bastante alto. Asimismo, si se compara jóvenes con adultos, son los jóvenes quienes expresaban un menor apoyo a que uno u otro partido político continuara gobernando respecto a la población adulta. También decidimos en esta sección analizar o aproximarnos a cuáles eran los niveles de apoyo a la democracia, tanto de la población a nivel nacional como haciendo siempre distinción entre grupo de edad. Una primera aproximación fue el apoyo a la democracia como régimen de gobierno a través de esta pregunta. Leíamos a la persona las tres frases que observan en el cuadro y que seleccionara una de esas tres con cuál se sentía más identificado o identificada.
Los resultados a nivel nacional muestran que el 67.1% consideraba o se sentía más identificado con que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, es decir, expresaba un apoyo a la democracia como régimen de gobierno. Sin embargo, es importante tomar nota sobre el resultado de la frase 3, que nos muestra que el 19.4%, estamos diciendo 2 de cada 10 personas salvadoreñas, que expresaron en ese momento que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Asimismo, un 13.5% que mostraba una indiferencia entre un gobierno democrático a uno no democrático. Me quiero concentrar en cuáles fueron las diferencias que obtuvimos o que los resultados obtuvieron respecto a los jóvenes y a los adultos. Vemos un importante cambio en cuanto a que es la población adulta la que expresa un mayor nivel de apoyo a la democracia como un régimen de gobierno, un total de 71.3%, versus un 58.1% de la población joven que expresaba un apoyo a este régimen democrático. Asimismo, vemos cómo es en el caso de los jóvenes que expresan mayores niveles de apoyo a un régimen autoritario o una indiferencia entre un régimen democrático a uno no democrático, si se compara respecto a sus contrapartes adultas. En conclusión, este cuadro lo que nos evidencia es que si bien los niveles de apoyo a la democracia siguen siendo relativamente altos, son las personas adultas quienes expresan un mayor apoyo respecto a sus contrapartes jóvenes. Es decir, los jóvenes muestran un menor apoyo, a este tipo de régimen político. Ahora bien, ¿qué fue lo que hicimos como siguiente paso? Nos interesaba profundizar en los determinantes del apoyo a la democracia en El Salvador, en ese momento temporal en específico. Para eso, nosotros incorporamos una serie de técnicas multivariadas. En este caso es un modelo logístico binario que en pocas palabras lo que busca es, a través de la interacción de distintas variables independientes, buscar cuáles son los factores que están asociados o que de alguna manera pueden explicar por qué algunos grupos de ciudadanos apoyan a la democracia respecto a los que no apoyan a la democracia. Nuestra variable dependiente está descrita en la parte izquierda de la lámina, es el nivel de apoyo a la democracia en El Salvador. Se redujo en 2 categorías y se le asignó el valor de 1 a aquellas personas que expresaron estar muy de acuerdo o de acuerdo con que la democracia puede tener problemas, pero que es la mejor forma de gobierno. Y 0 a aquellas personas que expresaron respecto a la misma frase estar en desacuerdo o muy en desacuerdo. Vamos a regresar después al cuadro de la derecha. En la siguiente lámina, no los quiero asustar con esta tabla sumamente amplia. Creo que el objetivo de esta tabla son 2. En primer lugar, presentar para este análisis multivariado cuáles fueron las variables independientes que consideramos. Si se dan cuenta, hay un primer grupo de variables sociodemográficas como el sexo, el área de residencia, la edad, el nivel de escolaridad y el cuartil del ingreso, y un segundo grupo de variables políticas desde largo plazo como la autoubicación ideológica y algunas variables de corto plazo como todo lo que tenía que ver con la evaluación de la satisfacción o la satisfacción con la economía, con la política o la percepción de corrupción. Eso como primer objetivo de este cuadro. El segundo gran objetivo era que presentamos los 3 modelos. El primero, lo que explican los factores explicativos para la muestra nacional y las variables asociadas o que explican las opiniones particulares de jóvenes en el modelo 2 y en el modelo 3 de adultos. Los hallazgos muestran que hay diferencias entre los determinantes que explican el apoyo a la democracia tanto en jóvenes como en adultos. Están marcados en celestes aquellas variables que en el análisis resultaron ser estadísticamente significativas. En otras palabras, del conjunto de variables dentro del modelo, cuáles sí explican los niveles de apoyo a la democracia. En el caso de la muestra nacional, vemos cómo la edad, el nivel de escolaridad, el interés en la política y el nivel de satisfacción con la democracia son las variables que explican este apoyo a la democracia. Ustedes van a ver en cada modelo una columna que dice sentido. Un signo más indica que a mayor sea la variable analizada,
mayor es el nivel de apoyo a la democracia expresado. Por ejemplo, en el caso de edad, el signo positivo indica que a mayor edad de la persona entrevistada es más probable que exprese apoyo a la democracia. En el caso por ejemplo, el interés en la política, a mayores niveles de interés en la política, hay mayores niveles hay una mayor probabilidad de apoyar a la democracia. En el caso de los jóvenes fue distinto, únicamente obtuvimos el cuartil de ingreso y el interés en la política como factores determinantes. Y en el caso de la población adulta, lo que obtuvimos fue que la edad era bastante incidente como un factor asociado, la satisfacción con la democracia también, asimismo como la satisfacción con la situación política del país. En el cuadro anterior el cuadro de la derecha es un cuadro síntesis en donde en el caso en donde hay un signo es que la variable sí afecta al nivel de apoyo a la democracia y en donde no hay ningún signo, es decir, donde la celda está vacía, es que esa variable no incidía para ese modelo. Entonces, lo relevante de este último cuadro de la derecha es que hay ciertas variables que influían para el caso de los jóvenes que no afectaban para el caso de los adultos y viceversa. Finalmente, en este conjunto de gráficos presentamos las asociaciones bivariadas de las variables que resultaron ser estadísticamente significativas y se observa a grandes rasgos que el apoyo a la democracia es levemente mayor en rangos etarios mayores, incrementa a medida aumenta el nivel de escolaridad, el apoyo a la democracia también es mayor a medida la persona expresa mayores niveles de interés en la política y mayores niveles de satisfacción con la democracia. Yo concluyo esta parte de la presentación. Cedo nuevamente la palabra a Anaí Sorto para la continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos durante esa primera parte de la presentación del estudio y por las explicaciones brindadas. Quiero aprovechar para comentarles que al final de esta presentación vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, por lo que si tuvieran alguna duda o inquietud pueden expresarla por medio del chat para que cuando acabemos, ya sea Carlos o el doctor Córdoba respondan cada una de ellas. Para continuar con la segunda parte de esta presentación, le cedo la palabra al doctor Ricardo Córdoba, quien es académico salvadoreño, posee un doctorado en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, y una maestría en ciencia política también por la misma universidad. Además, cuenta con una licenciatura en sociología por la Universidad Autónoma de México y es el director ejecutivo de la Fundación Dr. Guillermo Monelungo. Muchísimas gracias, doctor Córdoba, bienvenido. Doctor Córdoba, tiene su micrófono en silencio. Buenos días. Voy a pedirle ahí al equipo si me apoyan con las láminas. Yo voy a enfocarme en lo que serían los apartados 4 sobre la participación electoral, el quinto y las conclusiones. De manera tal que para empezar sobre este tema de la participación electoral, ya se había señalado que, pasemos a la siguiente lámina, por favor, que las elecciones del 2018 se realizan en el marco de una reducción en la tasa de participación electoral que se ha visto reducida en 4.91 puntos en un periodo de 6 años entre las elecciones del 2012 y las del 2018. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Un primer aspecto que se explora es la participación en los comicios legislativos y municipales del 2018. La encuesta, en la encuesta se autorreporta una tasa de participación electoral de 65,3, la cual es mayor, como lo queremos plantear, a la tasa de participación efectiva el día de las elecciones. Esto se debe a que en encuestas postelectorales algunas personas tienden a dar una respuesta más socialmente aceptable. En cualquier caso, el punto relevante es que los jóvenes expresaron haber votado menos que los adultos. Un segundo aspecto que se explora es que se le preguntó a aquellos que aseguraron que no fueron a votar el porqué de su decisión.
Siguiendo un enfoque analítico de otro estudio que realizamos en el año 2009, las respuestas se clasificaron en 3 categorías: problemas técnicos, problemas personales o problemas políticos. En la tabla ustedes pueden ver la clasificación de las respuestas y el dato es que la mayor parte de problemas no son cuestiones técnicas, ese solo es el 16,6, sino más bien personales, 47,3, y políticas, 36,1. Si pasamos a la siguiente lámina, aquí estamos ya analizando lo que le llamamos las barreras a la participación electoral. En este caso, en adición a explorar la razón por las cuales no votaron los encuestados, la pregunta anterior era para los que no votaron. Luego se agregó otra pregunta a las personas entrevistadas, indistintamente de asistieron a votar o no. En este sentido, van a dar su opinión todas las personas encuestadas. Y acá la pregunta es para usted, ¿cuál es el principal motivo que explica por qué la gente no votó? En la primera se le preguntaba a la gente, usted que no votó, ¿por qué no votó? En esta segunda se le preguntó a todos, ¿usted cree que cuál es el motivo por el cual la gente no votó? Ya no se le pregunta por él, sino por la gente. Las respuestas también se clasificaron en razones técnicas, personales y políticas, y se puede ver que a la respuesta de por qué la gente no votó en las elecciones del 2018 predomina las razones políticas con el 89%, en comparación con las razones personales 2,2% y los problemas técnicos el 8,8%. No existen, quedémonos todavía en la lámina, diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones de los jóvenes y los adultos. Es decir, las barreras para la participación electoral, de acuerdo con los datos de la encuesta, son más bien de carácter político, es decir, la falta de interés en la política, el no creer en los partidos ni en las elecciones, o que no le gustaran los candidatos o la campaña electoral. Ahora si pasamos a la siguiente lámina, por favor. En El Salvador, debido a sentencias de la Sala de lo Constitucional, en los últimos años se han introducido importantes reformas en el sistema electoral. El proceso, no voy a entrar en detalle, en el documento encontrarán una breve reseña. Este proceso de reformas ha llevado a la utilización de listas abiertas y la modalidad del voto cruzado a partir de las elecciones del 2015. En la encuesta postelectoral se incorporaron 2 preguntas a propósito de las modalidades del voto. En la primera es si para el caso de las elecciones de diputados, las personas, a partir del 2015, las personas pueden votar bajo distintas modalidades. Por ejemplo, votar por bandera de un partido político, marcar rostro de candidatos de un mismo partido político o por rostros de distintos partidos políticos, conocido como voto cruzado. ¿Usted cómo califica el grado de dificultad para ejercer el voto en las elecciones de diputados bajo estas distintas modalidades? Muy difícil, algo difícil, poco difícil o nada difícil. Y a partir de la pregunta se creó un índice de dificultad percibida para ejercer las distintas modalidades del voto. El dato que hay es que los jóvenes encuentran menos dificultad que los adultos para el ejercicio de estas modalidades. Pero además hicimos un cruce con la intención de voto, que es el que se presenta en esta lámina. Y aquí se puede ver cómo, por un lado, son los jóvenes quienes perciben menos dificultad de ejercer las distintas modalidades del voto frente a sus contrapartes adultos, y esta diferencia son estadísticamente significativas, y esto es independiente de la participación electoral autorreportada. Y por otro lado,
la dificultad percibida no tiene relación con la intención de voto, ya que estas diferencias no son estadísticamente significativas. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. En esta estamos explorando la participación electoral en los comicios del 2018 y sus determinantes. Un primer aspecto que se explora es la participación y las características sociodemográficas. Los resultados muestran que la única diferencia estadísticamente significativa es la que existe entre los jóvenes y los adultos. Es decir, los jóvenes autorreportaron una participación electoral menor que los adultos. Esto es el hallazgo desde lo que es la relación bivariada entre el grupo etario y la participación electoral. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Luego exploramos ya la participación electoral autorreportada y varios factores políticos. En el texto van a poder ver que hay más factores. Quisiera detenerme en uno a nivel bivariado de manera ilustrativa, y es el cruce entre el porcentaje de participación electoral autorreportada en el 2018 y el nivel de interés en la política, tanto para jóvenes como para adultos. De la lámina, dos elementos quisiéramos destacar. Uno, la participación electoral incrementa a medida que la persona expresa mayores niveles de interés en la política. De hecho, para ambos grupos de edad, la participación electoral autorreportada es mayor entre aquellas personas con mucho o algo de interés en la política respecto a las personas sin interés alguno. Y por el otro, se mantiene la tendencia de niveles menores de participación electoral en los jóvenes respecto a los adultos, incluso controlando en este caso por el nivel de interés en la política. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Siguiente, por favor. Y acá se procedió a realizar un modelo logístico binario, hacer una regresión para identificar los factores asociados a la probabilidad de que una persona haya asistido a votar en las elecciones del 2018 respecto a no haberlo hecho. Del lado izquierdo de la lámina ustedes pueden ver cómo las dos categorías, el 1 es las personas que sí asistieron a votar y el 0 es para las personas que reportaron que no asistieron a votar en las elecciones del 2018. Para el análisis, y esto se encuentra a lo largo de todo el documento, dado que el interés que había era explorar de una manera sistemática la comparación entre jóvenes y adultos, entonces se presentan en este caso y en varias de los análisis de regresión que realizamos, se efectúan tres modelos. Uno, con los datos para la muestra nacional, otro, solamente el modelo para los jóvenes, y ahí está incluida la sobremuestra, y el tercer modelo es solo para los adultos. En la lámina siguiente, pasemos a la siguiente. Vale. Al igual que Carlos, no se trata, cuando explicaba él, presentaba esta lámina, no se trata de asustarlos ahorita con el montón de números. En el estudio ustedes podrán ver los resultados de la regresión. Lo que quizás hagamos es regresemos a la lámina anterior, por favor. Y en este caso, ustedes ven en la lámina, en el lado de la derecha, las variables que resultaron significativas en términos de cuáles son las variables para el modelo nacional, para el modelo de jóvenes, para el modelo de adultos y el sentido de la relación. Quizás para simplificar, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, y a la que sigue. Aquí nos quedamos con las cuatro variables
a este nivel ya bivariado del modelo nacional. Y aquí el hallazgo que queremos reportar es que la edad incide de manera directa en la probabilidad relativa de asistir a votar. Tendieron a efectuar el sufragio aquellas personas de grupos etarios mayores. Asimismo, la probabilidad relativa de asistir a votar incrementa entre las personas con mayor interés en la política, entre quienes simpatizan con un partido político y para aquellos que tienen una mayor confianza en las elecciones. Esas son las 4 variables cuyos hallazgos queremos reportar. Pasemos ahora a la siguiente lámina, por favor, y esto ya tiene que ver con el capítulo 5. Y el capítulo 5 se enfoca en las preferencias políticas en las elecciones de 2018. Con el objetivo, quédese un segundo en la lámina anterior todavía, por favor. Lo que aquí nos interesa explorar es las preferencias políticas de los salvadoreños en la encuesta ya postelectoral, y se les preguntó por quién había votado en las elecciones legislativas del 2018. Lo que nos interesa es, y ahora sí pasemos a la siguiente, es ir reportando algunos de los hallazgos. Y estamos presentando algunos para animarlos a los que tengan interés a que vean el informe, porque no es posible cubrir todos los materiales que se abordan en el estudio, sino que queremos mostrarles el tipo de análisis, los hallazgos principales y lo que ustedes encontrarán cuando lean el informe. En cuanto a las razones por las que las personas anularon su voto, ya habíamos hablado de que hubo un importante aumento del voto nulo y del voto en blanco en las pasadas elecciones. Entonces, en cuanto a las razones por las que las personas anularon el voto, el 57,9% de los encuestados que anularon el voto afirmaron que lo hicieron porque querían demostrar su descontento con todos los candidatos, pues no les gustó ninguno. El 15,8% manifestó que no creía en los dirigentes políticos. El 10,5% anuló su voto porque no le interesaba la política, mientras que el 5,3% no creía en la democracia, quería protestar contra el sistema político. El 5,3% no creía en los partidos políticos. El 2,6% no creía en las elecciones o la autoridad electoral, y el 2,6% expresó otra razón. Cabe mencionar que el 63,2% de los jóvenes que anularon su voto manifestaron haberlo hecho para demostrar su descontento con todos los candidatos, y esto es más alto que el 50% de los adultos que lo hicieron por esta razón. Sin embargo, estadísticamente estas razones, esta diferencia entre jóvenes y adultos no resultaron estadísticamente similares. Son estadísticamente similares, perdón. Pasemos a la siguiente lámina. Además del voto autorreportado entre los distintos grupos etarios, también se indaga en el estudio qué tanto cambió su voto respecto a las elecciones legislativas pasadas. Esta es una figura que se le llama de transición, y en donde se cruzan las dos preguntas. Del lado izquierdo es por quién votó en las legislativas del 2015, y en la derecha por quién votó en las legislativas del 2018. De acuerdo con estos resultados, del 100% de personas que no asistieron a votar en el 2015, el 68% tampoco lo hizo en el 2018. No voy a entrar en todos los detalles, solo quiero destacar algunas cosas que salen de esta lámina de transición. Por su parte, del 100% de personas que votaron en 2015 por el FMLN, el 60% mantuvo su intención de voto hacia dicho partido político,
pero el 16,5% no asistió a votar, el 4,8% votó por Arena, el 11,2% por otros partidos políticos, el 3,2% utilizó el voto cruzado y el 3,7% anuló el voto. En cuanto a los votantes de Arena en el 2015, el 57,8% volvió a votar por dicho partido en el 18, el 19,9% no asistió a votar, el 4,8% votó por el FMLN, el 9,6% votó por otros partidos, el 4,2% votó cruzado y el 3,7% anuló su voto. Si pasamos a la siguiente lámina, en este caso lo que se hizo es comparar el voto autorreportado en las legislativas del 18 con la segunda vuelta en los comicios presidenciales del 2014. Y aquí me quisiera detener en el voto, en la transición del voto entre los dos partidos políticos tradicionales. Del 100% que votó por el FMLN en el 2014, aproximadamente la mitad de adeptos, el 51,8%, tomaron otras decisiones. Es decir, el 48,2% de los que en el 2014 votaron por el FMLN, volvieron a votar por el FMLN en las elecciones del 2018. El 20,6% de estas personas no asistieron a votar, el 6,9% votó por Arena, el 15,1% por otros partidos, el 3,2% ejerció el voto cruzado y el 6,0% anuló su voto. Esto evidencia una importante pérdida de votantes en el caso del FMLN entre ambas elecciones. Y del 100% que declararon haber votado por Arena en la presidencial del 14, el 60,8% volvió a votar por dicho partido, pero el 17,5% no asistió a votar, el 2,8% votó por el FMLN, el 12,6% votó por otros partidos, el 4,9% votó cruzado y solo el 1,4% anuló su voto o dejó la papeleta en blanco. Y el otro dato interesante es que del 100% de los electores que anularon su voto o dejaron la papeleta en blanco en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014, el 9,1% no asistió a votar en el 18, el 9,1% votó por Arena, no se reporta ningún elector que haya votado por el FMLN, el 45,4% votó por otros partidos políticos y el 36,4% volvió a anular el voto. En general, lo que estas dos figuras de transición nos indican es que los dos partidos políticos tradicionales tuvieron dificultades para mantener a sus votantes entre ambas elecciones. Sin embargo, fue el FMLN el más afectado, lo cual a nivel de hipótesis podría ser parte de la explicación de la reducción de votos válidos que obtuvo en las elecciones legislativas de 2018. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Posteriormente, se analizan los factores asociados al voto autorreportado y aquí se procedió a construir un modelo logístico multinomial cuya variable dependiente es una variable categórica que toma más de dos alternativas y cuyo orden no indica ninguna relación jerárquica. Al lado izquierdo en la lámina, ustedes podrán ver cuál es la variable dependiente, dado que interesa profundizar en los determinantes del voto para los dos partidos políticos tradicionales en la Asamblea Legislativa. No se tomaron en cuenta quienes votaron cruzados por otros partidos, candidatos no partidarios o quienes no contestaron a la pregunta. A su vez, debido a que es de interés indagar en las posibles explicaciones del voto nulo o blanco en estos comicios, se incluyó en la variable dependiente aquellos que se decantaron por esta alternativa de voto. La categoría base seleccionada son aquellas personas que no asistieron a votar.
En otras palabras, para que se entienda el modelo, se medirá la probabilidad relativa de haber votado por Arena, por el FMLN, o por haber anulado el voto o dejar la papeleta en blanco respecto a la probabilidad de no haber asistido a votar. Es el no haber asistido a votar la categoría de referencia. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. No, quedémonos, perdón, en esta. Regresemos. Para simplificar, en este modelo interactúan tanto las variables sociodemográficas como los factores políticos. En el estudio se presenta los resultados para cada modelo. Ustedes pueden ver que ahí está en la derecha de la lámina las variables que resultaron estadísticamente significativas, el sentido positivo o negativo de la relación en el modelo del voto por el FMLN, del voto por Arena o del voto nulo o blanco. Quiero comentar sobre el modelo nacional, para la muestra nacional. Y en cuanto a los resultados más relevantes, se tiene que, respecto a la población que no asistió a votar, la probabilidad incrementaba, la probabilidad de votar por el FMLN en el 18 incrementaba, a medida incrementaba la edad del elector en personas que pertenecen a cuartiles mayores del ingreso, personas con un mayor interés en la política y entre quienes expresan una mejor valoración hacia el FMLN. Por otro lado, siempre respecto a las personas que no asistieron a votar, la probabilidad de votar por el FMLN se reducía entre las mujeres, entre personas con una autoubicación ideológica más cercana a la derecha, personas que expresaban un mayor apoyo a la democracia como forma de gobierno, aquellos que expresaban un descontento hacia Arena y el FMLN, personas con una valoración más positiva hacia el partido Arena y entre quienes declaraban no simpatizar hacia algún partido político. Y por último, entre quienes tenían una percepción de que la corrupción se había reducido. Respecto a la población que no asistió a votar, la probabilidad de votar por Arena aumentaba entre personas de áreas urbanas, a medida incrementaba el nivel de escolaridad, personas que se autoubicaban con más cercanía a la derecha en el espectro ideológico, individuos que expresaban mayores niveles de interés en la política, individuos que expresan un mayor apoyo a la democracia como forma de gobierno y aquellos que tienen una valoración más positiva respecto a Arena. Asimismo, esta de valoración más positiva tiene que ver con el termómetro que preguntaba con relación a los distintos partidos. Y asimismo, la probabilidad relativa de votar por Arena se reducía entre quienes no simpatizaban con ningún partido político y en personas con percepciones más positivas sobre la situación económica nacional. Pasemos a la siguiente lámina. En estos dos primeros modelos vale la pena destacar el hecho de expresar descontento hacia Arena y el FMLN sí fue un factor que incidió en no votar por el FMLN, pero no incidió en estas elecciones entre las personas que decidieron votar por Arena respecto a quienes no asistieron a votar. Es importante tener eso presente, dado el descontento hacia el FMLN, siendo al momento de las elecciones el partido en el gobierno, puede ser un factor explicativo de por qué este partido político perdió una parte de votos, una parte importante de votos en las elecciones de 2018. Y según los resultados, la probabilidad de haber anulado el voto o dejar la papeleta en blanco en las elecciones legislativas de 2018 incrementaba entre personas de áreas urbanas,
personas de mayores niveles de ingresos y entre aquellos que expresaban un descontento hacia Arena y el FMLN como partidos de oposición y de gobierno, respectivamente. Este último factor es importante porque expresar descontento hacia ambos partidos políticos sextuplicaba la probabilidad de anular el voto o dejar la papeleta en blanco respecto a quienes no asistieron a votar. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Y el otro aspecto que se analiza en el estudio tiene que ver con la capacidad, con explorar la capacidad de los dos partidos políticos tradicionales de mantener a sus votantes entre las elecciones legislativas de 2015 y 2018. Para eso, se procedió a definir dos modelos logísticos binarios, uno por cada partido político, para identificar los factores asociados a la probabilidad relativa de que una persona haya cambiado su decisión de voto entre ambas elecciones respecto a quienes votaron por el mismo partido en ambos comicios legislativos. Las categorías de la variable dependiente se encuentran en el lado izquierdo de la lámina y, como hemos venido señalando, del lado derecho de la lámina se encuentran las variables estadísticamente significativas en lo que le llamamos la volatilidad para el FMLN y la volatilidad para Arena, y se coloca el sentido de esta relación. En el caso del FMLN, quizás nos va a resultar más fácil explicarlo si pasamos a la siguiente lámina. Aquí estamos de las que resultaron estadísticamente significativas, reportando 4 variables. Del lado izquierdo va a presentarse los factores explicativos de la volatilidad de los electores del partido FMLN, y del lado derecho los factores explicativos de la volatilidad de los electores del partido Arena. En el caso de Arena es más notoria la pérdida de adeptos entre personas más jóvenes. Entre mayores el número, mayor ha sido la volatilidad. Asimismo, la proporción de electores perdidos incrementa entre quienes expresan un descontento hacia dicho partido político, entre quienes consideran que su situación económica personal se mantuvo, seguido de quienes piensan que ha empeorado, y entre quienes es independiente de la percepción sobre la delincuencia en el país. Pasemos a la siguiente lámina. Ahí van a ver estas últimas dos variables. Y por eso, regresemos a la lámina anterior. En el caso del FMLN, el porcentaje de personas que cambiaron su voto entre 2015 y 2018 aumenta entre las personas menores de 60 años, entre quienes manifiestan su descontento hacia dicho partido político. Pasemos a la siguiente lámina. Entre quienes perciben un deterioro de su situación económica personal, y entre quienes opinan que la delincuencia aumentó en los últimos 3 años. Pasemos ahora a las conclusiones. No voy a detenerme en lo que ya se había venido planteando. Quisiera más bien enfocarme en algunos de los hallazgos. Y es que las elecciones del 2018 se realizaron en un entorno pesimista
en términos de participación e interés. Los resultados del estudio muestran que, como se ha señalado, que el 57,9% de los encuestados que anularon su voto afirmaron porque lo hicieron porque querían demostrar su descontento con todos los candidatos, pues no les gustó ninguna elección. El 18% afirmó que no creía en los dirigentes políticos, el 10,5% anuló su voto porque no le interesa la política, y ahí hay otros datos más. El elemento nos parece que debería ser motivo de reflexión por parte de las dirigencias de los partidos políticos, así como para el sector académico, respecto a la importancia de analizar en mayor profundidad los factores que explican el descontento y rechazo de los ciudadanos hacia la política, hacia la participación en la política y hacia los partidos. Este elemento va alimentado por una evaluación, como ya se señalaba, pesimista de la situación económica y política actual del país, y por actual debe entenderse el momento de agosto-septiembre del 2018. Después de la elección del 2000 legislativo municipal del 18 y un poco antes es la medición de la elección presidencial del 19. Y a eso, como se señalaba en la primera parte, en las láminas y en la presentación de Carlos, va unado a bajos niveles de confianza institucional y valoraciones pesimistas sobre el funcionamiento de la democracia. En este marco destaca todavía, aunque eso ocurre, pero todavía destaca un importante apoyo ciudadano a la democracia como régimen político. Ya se planteaba de que los niveles de interés en la política se encuentran entre los más bajos en las mediciones que se han realizado en los últimos años, si se comparan con anteriores, con otros estudios académicos, con los de la serie de la PUC. Y los resultados de este estudio muestran que posterior a las elecciones legislativas del 2018, solo 2 de cada 10 salvadoreños expresaron mucho, 11,2, o algo de interés, 8,9, en la política. Un hallazgo relevante del estudio es que los jóvenes en El Salvador expresaban un mayor interés en la política en comparación con los adultos, lo que llama a la reflexión por qué los jóvenes participan menos en los procesos electorales si expresan un relativo mayor interés en la política. Este hallazgo no apoya la idea de que los jóvenes no se interesan en la política y que por lo tanto es necesario aprovechar este potencial y abrir espacios para que puedan ser partícipes en la política y los procesos electorales. Sin embargo, nótese que, si bien es mayor el interés en la política en comparación con los adultos, el promedio nacional es muy bajo. Solo 2 de cada 10 salvadoreños expresaron mucho o algo de interés en la política. En el caso de los jóvenes, si bien expresaron un mayor interés, también este grupo expresa reportes más bajos, niveles más bajos de satisfacción con la forma como funciona la democracia en El Salvador. También expresaron un mayor descontento hacia los 2 partidos políticos tradicionales en comparación con los adultos, y además los jóvenes expresaron niveles más bajos de apoyo a la democracia. Pasemos a la siguiente lámina. Esta investigación también se concentró en analizar la participación electoral a nivel nacional, así como desagregada para jóvenes y para adultos. Sobre lo primero, es importante el dato de que no asistió a votar, de la población que no asistió a votar, casi la mitad declaró no haberlo hecho por problemas personales y políticos, y en un tercer lugar los problemas técnicos. Sin embargo, como se señalaba, se reportaba anteriormente, al preguntarle a todas las personas encuestadas, independientemente de si asistieron a votar o no, sobre el motivo principal por el cual la gente no votó,
predominan los problemas políticos, 89%, seguido por problemas técnicos, 8%, y en un tercer lugar, por razones personales. Y estos motivos políticos son mencionados en mayor nivel por los jóvenes, 90,4%, en comparación con los adultos, 88,6%. En conclusión, las barreras para la participación electoral son más bien de carácter político, es decir, la falta de interés en la política, el no creer en los partidos ni en las elecciones, o que no les gustaron los candidatos o la campaña electoral. Pasemos a la siguiente lámina ya para ir concluyendo. Al analizar los determinantes de la participación electoral, los resultados muestran que la edad incide de manera directa en la probabilidad de asistir a votar. Tendieron a votar más aquellas personas de grupos etarios mayores. Asimismo, la probabilidad relativa de asistir a votar incrementa entre las personas con mayor interés en la política y entre quienes simpatizan con un partido político y en aquellos que tienen una mayor confianza en las elecciones. En este sentido, es importante destacar la importancia del interés en la política como factor de motivación para que una persona participe en los procesos electorales. En cuanto al voto autorreportado, se tiene que, para el caso de los dos partidos políticos tradicionales, AREN y el FMLN, aproximadamente 4 de cada 10 de sus respectivos votantes de 2015 cambiaron su voto en las elecciones de 2018, ya sea votando por otro partido político, anulando su voto o dejando la papeleta en blanco o no asistiendo a votar. En este sentido, el descontento hacia los dos partidos ha sido un factor determinante en que ambos perdieran su capacidad para retener adeptos. Es este descontento y el rechazo el que puede ser a nivel de hipótesis una posible factor para la reducción significativa de votos que obtuvo el FMLN en las elecciones legislativas del 2018. Y por último, si pasamos a la siguiente lámina, en las próximas elecciones en las pasadas elecciones presidenciales del 2019 se produjo una alternancia hacia el candidato Nayib Bukele. Las próximas elecciones legislativas y municipales se llevarán a cabo en un nuevo escenario político. Y ahí, para colocar y cerrar esta reflexión, hay 3 preguntas relevantes para los interesados en las próximas elecciones legislativas y municipales del 2021. 1. ¿Cuál será la capacidad de los partidos políticos tradicionales de reconectarse con sus electores, mantener a sus votantes y atraer a nuevos electores? Segunda, ¿cuál será la capacidad de Nuevas Ideas para consolidar su estructura organizativa y posicionamiento del electorado en lo que será su primera contienda electoral? Y la tercera pregunta, ¿cuál será la capacidad de los otros partidos para atraer a estos votantes desencantados, así como a nuevos votantes? Eso es todo. Muchas gracias, y a quienes tengan interés, a todos los que se inscribieron para esta presentación, a principios de la otra semana recibirán por correo el documento en PDF. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Córdoba, por la finalización de la presentación de este estudio, y muchas gracias nuevamente también a Carlos por acompañarnos esta mañana. No hemos recibido ninguna pregunta hasta el momento. Bueno, tenemos acá un par de comentarios. Voy a aprovechar para leerlos. David Mena expresa sus felicitaciones por la presentación del estudio, y Carlos Enrique Ungo nos comenta que son preocupantes estos números, que si podemos asumir en función de este análisis que la participación electoral
seguirá cayendo para las próximas elecciones o si se espera un cambio en las tendencias. También Luis Enrique Fuentes nos agradece por la información y por enviar el documento cuando éste esté disponible. No sé si don Ricardo o Carlos quisieran contestar a ese interrogante de Carlos Enrique Hugo. Estamos próximos a realizar una encuesta preelectoral de las elecciones legislativas y municipales del 21 y probablemente, Carlos Enrique, ya con los resultados de esa encuesta vamos a poder de alguna manera ver, tomarle el pulso a la foto sobre el interés que los ciudadanos van a tener con relación a las próximas elecciones. Así es que para aquellos que tienen interés después de escuchar esta presentación sobre las del 18, vamos a realizar una encuesta preelectoral de las elecciones legislativas municipales del 21 y ahí tendremos ya los datos de cómo ha ido evolucionando el interés y la percepción de los salvadoreños con relación a las próximas elecciones. Muchas gracias, doctor Córdoba. También Mauricio Duque extiende sus felicitaciones y quedan a la espera del documento. Como mencionó el doctor Córdoba, vamos a hacerles llegar este documento a las personas que se inscribieron, pero también lo vamos a publicar en nuestra página web y daremos a conocer sus principales resultados a través de nuestras redes sociales, por lo que los invitamos a mantenerse pendientes de nuestras futuras publicaciones en las próximas semanas. Una vez más, les damos las gracias a todas y todos por acompañarnos esta mañana. Esperamos que tengan un feliz día.